Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, reciban un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este nuevo día, gracias por permitirnos salir en esta misión y poder llegar a todos sus hogares con el permiso de todos ustedes. Los invito a orar para que sea Él mismo dirigiéndonos por medio de su Santo Espíritu y llevándonos a toda justicia y a toda verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias. Oramos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús y te rogamos en tu infinita misericordia, Señor, que tengas a bien hoy impartir tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que todos seamos llenos del conocimiento de tu palabra, que esa palabra que es viva y eficaz pueda permanecer en nuestros corazones. Llénanos, Señor, con tu santa palabra y que ella dé fruto en su tiempo, cual al 30, al 60, al 70, al 100 por uno. Señor, habla a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque tu palabra dice: habla tú para yo justificarte. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Y hoy quiero hablarles de un tema maravilloso que es el amor de Dios y la ingratitud de los hombres. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 65, el texto del verso número 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así los dispones. Amén. Amados, quiero hoy empezar diciendo que en el principio, cuando Dios crea a su criatura, lo establece con un libre albedrío, lo pone en el huerto del Edén, y esa criatura, amados, que Dios la hizo con tanto amor y que puso su imagen y semejanza, esa criatura siempre ha querido vivir independiente. Ha querido vivir sin la cobertura de Dios. Lo demuestra tan pronto Dios le pone el primer mandamiento. Si vamos al libro de Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 9, hay una advertencia. Dice la naturaleza, dice que Dios hizo nacer al hombre y lo puso en el huerto y le dijo que todo árbol que estaba ahí sembrado era delicioso a la vista y bueno para comer,
y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba allí. Y dice en el verso 16, y mandó Jehová Dios que de todo árbol podría comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres morirás. Pero vemos que nuestros padres desobedecieron, que ellos no quisieron sujetarse, y esto trae como consecuencia una catástrofe a la especie humana. Da como resultado una separación que hace que el hombre quiera vivir sin cobertura y viva a la deriva realmente, porque solo en Dios es que el hombre puede estar bajo la sombra de sus alas, bajo la cobertura, bajo la bendición de Él. Podríamos decir que la bendición es el resultado o el fin de vivir en obediencia. Nuestros padres desobedecieron lo que Dios mandó. No obstante, debemos decir que el hombre es una criatura totalmente dependiente. El hombre no puede ser independiente. Imaginémonos, amados, si cesa la lluvia, si para el rocío. Como en otras épocas Dios mandó la sequía, ni el rocío caía en la tierra y la tierra se parte, la tierra se resquebraja, los animales en el campo mueren y el hombre desfallece realmente. Imaginémonos 3 meses solamente que no cayera el rocío del agua sobre la tierra. Escasearía la sementera, no habrían los labrados, no darían mantenimiento, no habrían, como dice Habacuc, las vacas ni los siervos en el mantenimiento de los establos. Por tanto, amados, debemos decir que sin la intervención de Dios permanente pereceríamos. El hombre necesita de Dios, aunque él no lo reconozca, aunque él quiera atribuirle las bondades a la naturaleza y no a un Dios que hizo la naturaleza. Esa reticencia que tiene el hombre es la que lo lleva a extraviarse y a no estar en el orden de lo que Dios tiene. El texto que tenemos del Salmo 65 dice: y a ti se te pagarán los votos. El verso 2 dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Amados, 3 cosas: a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Eso significa, amados, que Dios es digno de toda alabanza, Dios es digno de toda adoración. El corazón del hombre debe vivir agradecido por las bondades que Él nos rodea. Podemos decir que el muro de la misericordia diariamente está con aquellos, amados, que lo invocan, aquellos que su pensamiento está solamente basado en Él y que su esperanza de vida es Él. Podemos decir, amados, que en Cristo Jesús están puestas todas las cosas. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice en el verso 4: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El libro de Colosenses en el capítulo 1, en el verso 17, dice que todas las cosas en Él subsisten. Por tanto, amados, el hombre que reiteradas veces desconoce a Dios como autoridad, quiere vivir de forma independiente y ajeno a la vida de Dios. Esa es la tónica, ese es el estilo de vida de los hombres a través de los siglos en todas las latitudes del planeta.
El hombre se transforma en una criatura malagradecida, ingrata, indolente, indiferente, que no quiere saber de un Dios que solamente quiere bendecirnos, de un Dios que solamente quiere traer buenas nuevas a nuestra vida. Pero el hombre quiere vivir sin ese amparo y no quiere saber nada de las cosas de Dios. ¿Cómo será, amados? El salmista escribe, inspirado por el Espíritu Santo, esta expresión. Dice, tú oyes la oración. Amados, el apóstol Juan dice, y sabemos que si Él nos oye, tenemos lo que hemos pedido. Muchas cosas, amados, que quisiéramos, no las tenemos porque no sabemos orar. No queremos tener comunión con el Todopoderoso. No queremos acercarnos a Él. No queremos tener un tiempo de intimidad con Él. A pesar de las vicisitudes, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el mundo nos maltrata, queremos vivir en el mundo. Queremos mezclarnos con el mundo. Queremos compartir con el mundo. Queremos aprender del mundo, queremos hacer lo que el mundo hace, estamos sujetos a las corrientes, a las tendencias, a la filosofía, a la idiosincrasia de este mundo. Mas el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero el corazón del hombre extraviado siempre va en pos de las cosas que están en este mundo. Y la Biblia es categórica, dice que el que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por tanto, amados, la pregunta es, ¿somos amigos o somos enemigos? ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos que darnos cuenta, amados, que la invitación está allí. Dice, tú oyes la oración, y dice que Él borra nuestras rebeliones. Dice, tú las perdonarás. El salmista escribe, bendito seas. Y habla con su alma y dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, porque Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien borra todas mis rebeliones. Esto nos hace ver, amados, que Dios está allí, siempre atento para limpiarnos, para perdonarnos, para condonar la deuda que tenemos. Es el hombre el que quiere vivir cargado de pecado. Es el hombre que quiere vivir en la ciénega. Es el hombre que quiere vivir en inmundicia. Es el hombre que quiere vivir alejado de su Creador. Es el hombre que quiere y niega que ha sido creado, que hay un Dios que lo hizo con mucho amor, que entretejió sus músculos, sus nervios. Dice el salmista David, mi embrión vieron tus ojos, Señor. El salmista David, de una manera hermosa, habla y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y reitera y dice, con guardar su palabra. Es con la palabra de Dios la que nos limpia. El Señor Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto nos debe de hacer reflexionar de que Dios está permanentemente limpiando nuestra vida, purificando nuestro corazón, haciendo verdaderamente en nosotros una criatura nueva, perfeccionándonos, afirmándonos, haciendo de nosotros que nuestra vida sea fortalecida cada vez y cuando, y necesitamos desesperadamente buscar a ese Dios que nos limpia, que nos sana, que nos redarguye, que nos da mandamiento santo, que nos ordena un camino y una vereda de justicia y de verdad.
somos los hombres los que le negamos el señorío a Él para que Él no gobierne sobre nuestros corazones. Permitimos que sea el mundo. Y usted vea, el mundo, amados, está abarrotado de gente que está corrompida, como en los tiempos de Noé. Dice el verso 5, amados, en la parte B: esperanza de todos los términos de la tierra. Podemos decir, amados, que solo en Dios, solo en Cristo Jesús, es que los hombres pueden ser felices. Solamente en Cristo pueden ser rescatados del estado de sequía, de desesperación, de incertidumbre, de crisis. Solamente en Cristo pueden las familias reconciliarse. Solamente el que tiene a Cristo en su corazón es capaz de perdonar porque Él ha sido perdonado. Las personas sin Cristo viven indolentes, indiferentes, sin ninguna razón para hacer daño, mas lo hacen sin que su adversario, por decirlo así, les haya provocado, simplemente porque de su corazón nace la envidia, el engaño, la rebeldía, y esto los lleva a vivir en conflictos permanentemente. Por tanto, podemos decir que solo en Dios, solo en Cristo Jesús hay verdadera comida y verdadera bebida. Solo Él puede saciar la sed con agua que salte para vida eterna, mis amados. Solamente Él puede traer. Jesús dijo a los fariseos, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hay que saciarnos de la comida de la casa de Dios. Dice el texto que tenemos, que Él saciará de bien a todos los que habiten en su casa. Seremos saciados de bien en tu santo templo. Amados, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está invitando a su casa. Nos quiere saciar del bien de su casa. Nos quiere proveer su palabra. Su palabra es la que nos sostiene. Su palabra es la que hace que usted sea purificado, porque la palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios es la que quita verdaderamente la dureza del corazón. La palabra de Dios nos enseña a convivir con nuestros semejantes en paz, aún con nuestros enemigos, amados. Nos enseña a amar a nuestro enemigo, a extenderle la mano, a sustentarlo si fuera necesario, aunque él fuera enemigo. Ninguna doctrina contempla el amar a su enemigo, excepto la doctrina de la gracia de Dios, de Jehová de los ejércitos, de Cristo Jesús. Solo Cristo vino y cambió la ley del talión, que dijo ojo por ojo y diente por diente. Usted vea, hay naciones que dicen, si tú me matas 2, yo te mato 4. Esa es la ley del hombre, del más fuerte, pero la ley de Dios dice, perdónalo. ¿Cómo será de importante esto que en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Ese es el amor de Cristo. Ese es el Cristo que predicamos, un Cristo de amor, de misericordia, un Cristo que solamente da amor aún a aquellos que lo crucificaron. Esa es la forma y la manera como el Señor nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es solo Él el que puede enseñar este tipo de cosas, amado. Por tanto, Él es el maestro
por excelencia. Él es el que trae refrigerio a nuestras vidas. Él es el que trae consolación. Él es el que reconcilia y trae paz. Él es el que hace que en las familias vuelva la ecuanimidad, la amistad, la coinonía y el amor fraterno. Una familia sin Cristo es una familia que está a la deriva, está extraviada en un mar de pecados y en donde cada quien quiere hacer como mejor le parece, y solamente en Él, amados. Por eso el texto dice que todos los términos de la tierra son salvos en Él. Esto es algo bendito, amados. Él es la esperanza de todos los términos de la tierra. El hombre no puede vivir sin Dios. Quiere vivir independiente, pero necesita de las bondades de Dios. Quiere la bendición, pero no quiere al que bendice. ¿Y de qué sirve tener la bendición si no tienes al que te bendice, amados? Eso es lo que muchas personas no logran discernir, porque su corazón está lleno de ambiciones y de dureza. Tenemos que darnos cuenta que el propósito de Dios es fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Nos fortalecemos por medio de la palabra, por medio de la oración y la comunión con su Santo Espíritu. Pero si no leen la palabra, si no oras, si su vida se ha vuelto trivial y sin propósitos, ¿cómo puedes ser fortalecido? Puede ser que tengas allí el escudo, puede ser que tengas la espada, puede ser que tengas el yelmo, pero si no tienes a Cristo, estás tan debilitado que no puedes sujetar ni la espada ni el escudo. Solamente en Cristo Jesús es que puedes pronunciar, como un día dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que nos fortalece, es Cristo el que nos trae tiempos para que usted pueda enfrentar las dificultades que se presentan, amados. Es Él el que le perfecciona a usted. Pero ¿cómo le va a perfeccionar, amados? La Biblia dice que con un solo sacrificio en la cruz nos hizo perfectos. O sea, nos quitó toda mancha, nos quitó toda transgresión, todo lo que nos inculpaba, y nos ha hecho libres para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo podemos ser perfectos, amados? Sin un Salvador. El hombre necesita desesperadamente un Salvador que traiga a su vida un corazón que esté aquietado, que pueda descansar en esperanza, en fe, y que sepa que su enemigo que lo perseguía ya no tiene parte en su vida porque Cristo le ha hecho libre. Sin Cristo, amados, sin un Cordero Pascual, no hay quien borre nuestras rebeliones, no hay quien quite nuestras manchas, no hay quien perdone nuestras iniquidades, no hay quien nos haga limpios y nos pueda vestir de lino limpio y resplandeciente. Solamente en Cristo Jesús es que podemos ser purificados por medio de la palabra, amados. Ahora bien, amados, usted observe, porque de tanto en tanto debemos puntualizar en nuestra vida, recapitular, reflexionar y echar una mirada a todo lo que está pasando. En otras épocas, por ejemplo, Dios permitió la sequía, Dios mandó disciplinas,
¿Y qué está pasando en esta época, amados? Está ocurriendo algo que no tiene paralelos, no tiene parangón. Nunca antes vimos una epidemia como la que hemos visto ahora. Han muerto miles de personas. Han muerto miles de personas que nunca pensaron que iban a morir. Inicialmente se dijo que esto solo iba a afectar a las personas mayores, pero vemos que aún los niños, los jóvenes, la muerte no hace distinción, mis amados. Ella se allega sin ser invitada y toca la puerta, amados. En algunos hogares visitó 2 y 3 y 4 veces a la semana. Eso lo hemos visto. Y podemos decir, amados, que ni las autoridades que no tienen autoridad, que no tienen el conocimiento, han podido frenar esta crisis. Muchos han estado más bien ocupados en sus truhanerías, en su corrupción, por despojar más a aquellos que están empobrecidos por la crisis, amado. Porque la crisis, a pesar de que hoy podemos hablar de una crisis sanitaria, la crisis es anterior a esto. La crisis del pecado nos ha afectado al mundo entero. Y la clase política, que no es diferente a la demás clase, sino que la clase política es la que está puesta en donde están las arcas del dinero en cada nación, es la que hoy hace estragos, y podemos decir que la maldad se está desbordando. La desfachatez y la sinvergüencería hoy podemos decir que es la cara de los políticos. Con cinismo aparecen como salvadores, defensores de los pobres, y lo que hacen es empobrecernos más, esclavizarnos más. Y vaya, véalos como dicen que viven. Todos vienen a tomar lo suyo, a arrebatarle al pobre y al necesitado el pan de su boca. Y esto, amados, está inundando toda la tierra. Ni los políticos ni las personas eminentes han podido decir de dónde vino este virus, qué lo provocó, por qué vino, y peor, dar una solución. Se está hablando de una vacuna hace meses, pero no seamos ingenuos. El virus vino para quedarse, mis amados. Y el imperio de la muerte ha vuelto a poner el temor en el corazón de los hombres. Pero déjenme decirles, amados, que hoy podemos decir que solo en Cristo Jesús usted puede ser fortalecido. Los hogares, las familias que no tienen a un Cristo glorioso son presas del temor. Personas que tienen que ir a manos del psiquiatra porque no tienen consolación, porque no tienen una palabra de esperanza, porque no tienen quien les alimente y les sustente diariamente para que sus vidas puedan ser fortalecidas. Ellos jamás podrán decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si aún dentro de la iglesia hay personas que no pueden decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mucho peor aquellos que no quieren escuchar la palabra, aquellos que no quieren reconocer a un Señor y Salvador de sus vidas. Ellos no podrán, amados, salir con gozo a testificar y a glorificar el nombre del Señor.
su vida es una vida del día a día solamente. Viven alejados de Dios, alejados de los pactos, sin ley y sin esperanza. Esto es lo que está originando una debacle, amados, a nivel mundial. Ni los más connotados científicos pueden dar una explicación coherente de lo que está ocurriendo. Se está ocultando información a todo nivel para que no se conozca la verdad de lo que ocurre. Pero, amados, nosotros sabemos que solamente en Cristo hay verdad. Dice la Biblia, más bien el hombre sea mentiroso y Dios veraz. Necesitamos nosotros volvernos al Señor. Dice el verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Dice tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. Es Dios el que afirma su vida, es Dios el que sostiene, es Dios el que protege su casa, su hogar, sus hijos, todos sus bienes. Es Dios el que sosiega el estruendo de las ondas del mar. Es Dios el que calma el estruendo del mundo, amados. Hay desesperanza en el mundo. La Escritura dice, amados, en este texto que es hermoso. Dice, Él sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Es Dios el que tiene control de todas las cosas, amados. Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar, dice, las salidas de la mañana y de la tarde. Qué hermosura, amados, que Dios le alegre su mañana y su tarde, que Dios esté en su amanecer y en su anochecer, en su acostar y en su levantar, en su entrar y en su salir, que Él lo guarde. Solamente es posible por medio de Cristo Jesús. Dice que en Cristo Jesús nuestra vida está escondida. Allí estamos guardados. Allí hay la bienaventuranza de los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Es solo en Cristo, amados, que las cosas pueden transparentarse en nuestro corazón. Dice el verso 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Él enriquece, amados, la tierra, no la empobrece. Él trae para nuestras vidas algo precioso, amado. Como le dijo a la samaritana, yo te daré agua que salte para vida eterna, para que no tengas sed más. La samaritana dijo, dame de esa agua, Señor. No tienes cómo sacarla. Y el Señor Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te habla, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías y yo te daría, amados. Yo creo que nuestra posición debe de ser de menesterosos de la gracia de Dios, de suplicar, de implorar, de clamar, de humillarnos, de volvernos, de poner nuestro rostro en tierra para hallar gracia delante de Dios, que nuestra vida verdaderamente pueda aferrarse a los pies de Cristo, amados. Allí encontraremos la bendición, allí encontraremos la solución a la crisis, amado, el resultado de esta crisis sanitaria. Es miles de personas que murieron, muchas sin ser advertidas, y murieron sin un Salvador.
muchas que no tuvieron el tiempo para arrepentirse, muchas que cayeron en la desesperación. Y los gobernantes bien, ellos conocían, algunos han osado decir que tiene que regularse la población mundial. Esa es la mente satánica que se apodera en organismos que son regulatorios, que tienen que ayudar a las naciones. Más bien ellos han estado a favor de que se regule el número de habitantes en la tierra. Y esos son los pensamientos, amado. ¿Acaso Dios no tiene control de todas las cosas? ¿Acaso sus promesas son que nunca faltará la sementera? ¿Que nunca cesará la lluvia? ¿Que las estaciones siempre se mantendrán, amados? Es el hombre que distribuye no equitativamente. Es el hombre que quiere acaparar. Es el hombre que quiere para él solo, cuando en realidad la tierra es ancha y vasto el mar, amados, para que haya comida para todos y sobre inclusive. Dice que había una multitud, amados, y solo el Señor Jesús pudo dar la solución al hambre que tenían. Multiplicó unos pocos pececillos y panes y alimentó, y sobró 12 cestas. Esa es la obra de Dios. Siempre sobreabundará cuando su mano bendiga lo que tenemos nosotros. Cuando su alacena y su despensa sea bendecida por Dios, nunca le va a faltar, nunca se acabará ni la harina ni el aceite, amados, porque Él está allí, Él interviene para traernos bendición, amado. Los más entendidos dicen que el vino para quedarse, amados. Esto significa que el mundo va a tomar medidas restrictivas, que el temor de la muerte va a permanecer en muchos. Estamos como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. A menos que roguemos que Cristo Jesús haga cambios sustanciales en el pueblo de Dios, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la intervención y la visitación de su salvación, estaremos perdidos. Necesitamos que Dios sobre en nuestros corazones. Necesitamos que la familia toda conozca quién es el Salvador. Necesitamos todos invocar el nombre de Cristo Jesús. Pero sin Dios, hermano, ¿qué podríamos hacer nosotros? Sin Él la tierra sería como la sal, desprovista de sabor. Un mundo que se termina de corromper. La iglesia es la sal de la tierra. Y sin esa sal, amados, el mundo se desbordará ya. Nosotros estamos para ser luz en medio de este mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de ambiciones, de truanerías, de corrupción. Hay gente que tiene dinero para vivir 100 vidas y les sobraría. Pero ¿qué hace el dinero en las bóvedas? ¿Qué hace el oro guardado en bodegas? Sin embargo, hay personas que viven solamente para el dinero. No tienen el dinero los tiene a ellos. Y ese es el problema. El libro de Santiago dice que el principio o el mal de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Y ese es el problema. Cuando no se quiere repartir equitativamente. Solo Cristo puede limpiarnos de pecado, hermano. Solo Él puede absolver toda transgresión que hayamos cometido. Solo Él puede quitar sus manchas
sus mentiras, sus engaños. Solo Él puede volverle blanco su vestidura. De tal forma que si el Espíritu no sopla en nosotros, amado, entonces, ¿quién se llevará la corrupción de nosotros? Tenemos nosotros que entender que sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, nuestra vida está perdida. Solo Él nos puede fortalecer, amado. Ningún político ofrecedor de lo que no puede, porque en tiempos de campaña le ofrecen de todo, y una vez que están posesionados no le dan ni el saludo, niegan las entrevistas, no quieren ni siquiera hablar. En campaña le dan la mano a todos, aunque después se la lavan, pero después de la campaña no le darán la mano nunca. Así es el hombre. Pero mis amados, nosotros tenemos un Dios que tiene extendida su mano, que tiene su gracia para nosotros. Dice que Él visita la tierra y la riega y la enriquece en gran manera. Él alegra nuestras mañanas y nuestras tardes. Amados, que la gracia del Señor en este día esté con usted, esté en su casa, esté en su familia, esté en sus hijos, esté en su matrimonio, esté en su negocio. Que el poder de Dios, amado, usted lo pueda manifestar y que usted enaltezca la grandeza de Él. Porque el texto dice, a ti se pagarán nuestros votos. Usted tiene que glorificar el nombre del Señor, sea cual sea su condición. Esté enfermo o no esté enfermo, esté en riqueza o esté en pobreza, esté solo o esté rodeado, usted exalte el nombre de Cristo. Dele a Él la gloria, amados. No le niegue, porque a Él tiene que pagar los votos, porque a Él vendrá toda carne y Él escuchará toda oración. Oremos en el nombre de Jesús. Roguemos al Padre, roguemos al Hijo, para que vengan tiempos de paz a nuestra familia, para que vengan tiempos de paz a nuestra nación, para que vengan políticos de manos limpias, aunque eso es una utopía, eso es un paradigma. Pero roguemos al Señor, quiera Dios que a lo mejor venga alguno que pueda cambiar las cosas y que tenga temor a Dios y que haga como en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, que pidieron sabiduría directamente a Dios y Dios le dio sabiduría para gobernar la nación. Y la época de oro de Israel fue cuando Dios dio sabiduría a Salomón, amados. Que vengan Salomones a nuestra nación a gobernarla con equidad, con justicia. Oremos, amados, no sin antes decirles que el día domingo próximo tendremos nuestro culto presencial en la iglesia, el martes a las 8 de la noche y el jueves a las 8 de la noche, cultos presenciales en nuestra Santa Iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, Señor Padre. Líbranos, Señor, de las plagas que azotan este siglo, Señor. Líbranos de este virus, líbranos de los políticos corruptos, líbranos, Señor Padre, del pecado. Ayúdanos, fortalécenos, establécenos, perfecciónanos conforme a tu gracia, Señor. Oh Dios, tú que eres bueno y que para siempre es tu misericordia, bendícenos, Señor. Alegra nuestras mañanas y nuestras tardes y enriquece la tierra, Señor. En el nombre poderoso
de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Buenas tardes.